Hola, en este video vamos a ver el cálculo flash, es decir, el cálculo de un separador continuo de equilibrio líquido-vapor de una etapa. En este tipo de equipo se alimenta un caudal F, ¿sí?, de una corriente que tiene una composición Z a un tanque que opera a temperatura y presión, ¿sí?, constante, tal que se produce una separación de fases en su interior, es decir, saldrá un líquido por la sección inferior que caerá por gravedad y un vapor por la sección superior del recipiente. El líquido tendrá un caudal L y una composición XY según las condiciones de temperatura y presión del equipo, y un caudal B y composición I sub I de cada componente en la fase más liviana. Para que se produzca la separación de fases, la temperatura y la presión se deben seleccionar correctamente, tal que estén comprendidas entre el punto de burbuja y el punto de rocío, ¿sí?, de la composición de alimentación, ya que si la presión operativa, por ejemplo, es superior a la presión de burbuja de la composición de alimentación, no habrá separación de fases y toda la mezcla, ¿sí?, alimentada saldrá por el fondo del recipiente en estado líquido. Mientras que por el contrario, si a la temperatura operativa la presión seleccionada es muy baja, ¿sí?, en el separador, toda la mezcla alimentada permanecerá en estado de vapor sobrecalentado y saldrá por la parte superior del recipiente sin separarse. En el planteo, ¿sí?, de la resolución de este equipo se tienen las ecuaciones correspondientes al balance de materia, las cuales serán el balance global, ¿sí?, y n-1 ecuaciones, ¿sí?, de balance de masa por componente. Es decir, serán n ecuaciones correspondiente al número de componentes que hay en el equipo, y habrá 3 por n variables independientes correspondientes a las composiciones, ¿sí?, o fracciones molares ZI, XI y sub I, y los caudales F, L y B. Además, tendremos las ecuaciones correspondientes al equilibrio entre fases, lo cual nos adiciona otras n ecuaciones, ¿sí?, y deberemos agregar otras 2 variables correspondientes a la presión y a la temperatura. Es decir, que como grados de libertad tendremos el número de variables menos el número de ecuaciones. El número de variables, como vimos, serán 3 por n, ¿sí?, más 2, ¿sí?, correspondiente a la presión y la temperatura, menos 2 por el número de componentes, es decir, 2 por n ecuaciones. El número de grado de libertad, por tanto, en estos equipos será de n, ¿sí?, el número de componentes, más 2. A modo de ejemplo, si como dato tenemos el caudal de alimentación, la concentración, ¿sí?, de cada componente en la alimentación, la temperatura y la presión, ¿sí?, tendremos entonces nuestras n variables, ¿sí?, más 2. Aquí cabe recordar, ¿sí?, que en el caso de las concentraciones siempre son n-1 variables, ya que la sumatoria de z sub i es igual a 1, por lo tanto la última concentración no es independiente. Entonces debemos adicionar otra variable para tener n variables fijas, que en este caso es el caudal de alimentación F. Las otras 2 variables que adicionamos, en este caso, ejemplo, son la temperatura y la presión. Las incógnitas que vamos a averiguar en el problema, por tanto, serán el caudal de vapor, el caudal de líquido, las concentraciones de cada componente en la fase vapor
y las concentraciones de cada uno de los componentes que integran el sistema en la fase líquida. Bajo condiciones de equilibrio líquido-vapor, a la temperatura y presión operativa así fijas en el equipo. Al tener como dato la temperatura y la presión, se conocen los valores de los coeficientes de distribución, es decir, los cocientes entre la presión de vapor, ¿sí?, de cada uno de los componentes, ¿sí?, que podemos calcular a partir de ecuaciones de Antoine, cada componente, y la presión operativa del sistema. De manera que se conoce entonces la relación entre la composición o concentración de cada uno de los componentes en la fase vapor y líquida. Pero se desconocen los valores individuales de las concentraciones de cada uno de los componentes en la fase vapor y en la fase líquida. A modo de ejemplo, si tenemos un sistema binario, para resolver el problema podemos plantear nuestras condiciones de equilibrio para ambos componentes. En este caso sería I1 igual a K1 por X1, y 2, la fracción molar del componente 2, igual al coeficiente de distribución del componente 2 por la fracción molar del componente 2 en la fase líquida. Para resolver el problema, como no sabemos los valores de las composiciones, ¿sí?, o concentraciones de cada uno de los componentes en la fase vapor o líquida, lo que podemos hacer es sumar ambas ecuaciones de manera tal que sabemos que la suma de I1 más I2 es igual a 1. Por lo tanto, el coeficiente de distribución del componente 1 por la concentración molar del componente 1 más el coeficiente de distribución del componente 2 por la fracción molar del componente 2 será igual a 1. Y entonces, trabajando esta ecuación y reemplazando x2 por 1 menos x1, podemos obtener esta nueva ecuación donde nos queda expresada, ¿sí?, una zona incógnita que es la fracción molar del componente 1 en la fase líquida, ya que el resto de las variables o parámetros que intervienen en esta ecuación son conocidos, que son los coeficientes de distribución. En este caso, x1 será 1 menos el coeficiente de distribución, ¿sí?, del componente 2 entre la fase de vapor y la fase líquida, sobre el coeficiente de distribución del componente 1 menos el coeficiente de distribución del componente 2. Luego de calcular x, y1 se puede calcular a partir de la ecuación de equilibrio correspondiente, ¿sí?, al componente 1. Asimismo, podemos calcular los caudales de líquido y vapor que están saliendo del equipo a partir de un balance de masa por componente y global, ¿sí?, del equipo. Lo que entra, ¿sí?, del componente 1 al separador va a ser igual a lo que sale del componente 1 en la fase vapor más lo que sale del componente 1 en la fase líquida, es decir, va a ser igual a B por I1 más F, el caudal total alimentado, menos el caudal de vapor que sale del equipo, esto sería el caudal de líquido, por X1, la concentración, ¿sí?, del componente 1 en la fase líquida. Ya hallamos el valor, ¿sí?, de las concentraciones anteriormente, y el caudal F es un dato del problema. Por lo tanto, la única variable, ¿sí?, que no conocemos en la ecuación es el caudal de vapor. De manera que podemos despejar el caudal de vapor, ¿sí?, o la fracción vaporizada, B sobre F, en función de las composiciones del líquido y del vapor y de la alimentación. Lo mismo podemos hacer para la fase líquida. En el diagrama se esquematiza entonces la envolvente de fases para un sistema binario, ¿sí?, a temperatura constante y a presión constante. Si observamos el diagrama a temperatura constante, bajo las condiciones operativas de Flash, debe coexistir equilibrio líquido y vapor, ¿sí? Entonces tendremos, ¿sí?, bajo las condiciones de alimentación, dos fases,
La fase líquida, ¿sí?, tendrá una composición X1, ¿sí?, que estará en equilibrio con una fase vapor que presenta una composición I1. La composición del líquido que sale del flash, ¿sí?, se encuentra en su punto de burbuja, mientras que la composición de vapor que sale del flash se encuentra en su punto de rocío, ¿sí?, pertenece a la curva de los puntos de rocío. Por tanto, la presión operativa, ¿sí?, del separador es al mismo tiempo la presión de burbuja del producto líquido que está saliendo del separador y la presión de rocío del producto vapor que está saliendo por el tope del separador. De manera similar se pueden analizar a partir de un diagrama de temperatura versus composición a presión constante. En este caso, bajo las condiciones de alimentación Z1, se produce entonces equilibrio líquido-vapor y la temperatura, ¿sí?, operativa del equipo representa la temperatura de burbuja del producto líquido que está saliendo del separador, mientras que la temperatura operativa al mismo tiempo representa la temperatura de rocío del vapor que está saliendo por el tope. Es necesario que las condiciones operativas del separador sean tal que bajo condiciones de alimentación la temperatura, por ejemplo, sea superior a la de burbuja e inferior a la temperatura de rocío. Caso contrario, habrá una sola fase en el equipo y no se va a producir, ¿sí?, una separación, como mencionamos anteriormente. A modo de ejemplo, este problema plantea la alimentación de 100 moles por hora de una mezcla equimolar de hexano y heptano que se van a separar en un equipo flash que opera a 100 kilopascales y 82 grados centígrados. Se pregunta, ¿se producirá separación de fases? En caso afirmativo, ¿qué caudal de vapor sale del tanque y cuál es su composición? Bajo las condiciones del problema, entonces tenemos fija la temperatura y la presión. La temperatura es de 82 grados centígrados y la presión operativa 100 kilopascales. A esta temperatura de 82 grados centígrados, entonces podemos calcular las presiones de vapor de ambos componentes. En el caso del hexano, la presión de vapor es de 150,9 kilopascales, mientras que en el caso del heptano es de 60,9 kilopascales. Por lo tanto, los coeficientes de distribución adoptan un valor, ¿sí?, en el caso del hexano de 1,51 y en el caso del heptano de 0,61. Si realizamos un cálculo de presión de burbuja, sumatoria, ¿sí?, de XY por las presiones de vapor, es decir, en este caso X adoptaría el valor, ¿sí?, de la concentración del líquido, XY. En este caso sería 0,5 por tratarse de una mezcla equimolar. Por lo tanto, la presión sería igual a 0,5 por 150,9 más 0,5 por 60,9. La presión de burbuja es de 105,9 kilopascales. La presión de rocío la podemos calcular también a partir de una de las fórmulas que vimos en el video anterior. El cálculo sería igual a 1 sobre, ¿sí?, la composición, ¿sí?, 0,5 dividido la presión de vapor del hexano, 150,9, más la concentración, ¿sí?, del heptano, 0,5 dividido la presión de vapor del heptano, 60,9. Es decir, la presión de rocío tendría un valor de 86,7 kilopascales. Nuestra presión operativa, entonces, 100 kilopascales, se encuentra entre medio de ambos valores, es decir, entre 105,9 y 86,7. Por lo tanto,
habrá separación de fases y tendremos equilibrio líquido-vapor, ¿sí?, en el equipo. Es factible la separación. ¿Qué valor adoptará la composición del líquido que está saliendo, ¿sí?, del tanque? A partir de la ecuación que derivamos anteriormente, entonces x1 será igual a 1 menos el coeficiente de distribución del componente 2 sobre el coeficiente de distribución del componente 1 menos el coeficiente de distribución del componente 2. Es decir, será igual a 1 menos 0,61 dividido 1,51 menos 0,61. x1 adoptará un valor de 0,435. Mientras que I1, a partir de la relación de equilibrio, ¿sí?, el hexano, será igual a K1 por X1, es decir, 1,51 aproximadamente por 0,435, es decir, I1 será igual a 0,66. También podemos calcular la relación B sobre F, o la fracción vaporizada, que sale del equipo. Y a partir de esta relación y el caudal de alimentación F, podemos calcular el caudal de vapor y luego el caudal de líquido. La relación B sobre F, como vimos, es igual a Z1 menos X1 sobre I1 menos X1. Es decir, será igual a 0,5 menos 0,435 dividido 0,6565 menos 0,435. Es decir, B sobre F adoptará un valor de 0,29. Y por lo tanto, como F toma un valor de 100 moles por hora, B tendrá un valor de 29,3 moles por hora, mientras que L adoptará un valor de 70,7 moles por hora. Y aquí llegamos entonces al final de este ejemplo de cálculo de equilibrio líquido-vapor. En el próximo video veremos otro ejemplo de cálculo de equilibrio líquido-vapor, donde tendremos dos flashes, ¿sí?, consecutivos operando en serie.